Bueno, continuamos con nuestro trabajo con el mercado financiero. Y ahora vamos a verlo desde el punto de vista de finanzas, realmente. Y tratar de entender un poquito más de qué se trata el mercado financiero y hacia dónde vamos con esto y qué importancia y por qué es tan importante en la economía. Y es que el mercado financiero a nivel económico es probablemente el motor de una economía. Una economía sin mercado financiero no puede andar. El mercado financiero, y como vamos a ver ahora, tiene las siguientes funciones: poner en contacto a todo el mundo que quiere invertir en él, fijar un precio adecuado a cualquier activo, proporcionar liquidez a sus activos, reducir los plazos y costos de la intermediación financiera, facilitando una mayor circulación de los activos. Es decir, estamos hablando específicamente de todo lo que hace la banca, de cualquier tipo de banca, y todo lo que se hace probablemente a través de intermediarios financieros no bancarios que agilizan la obtención de fondos o la colocación de los mismos en un mercado en cualquier país. Un país sin banca no puede funcionar. Por eso es que los países que tienen su propia moneda, esa misma moneda es la que le da vida a la banca y la banca le da vida a la economía. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que qué características tiene el mercado? Entonces, tiene una amplitud, es un mercado financiero que tiene una gran cantidad de volumen, la transparencia, porque todo el mundo tiene que tener la misma información del mercado financiero, libertad, ¿ok? Porque no hay existencia, no existen las barreras, profundidad, porque hay una gran cantidad de órdenes de compra y venta, que ya eso es en el mercado de valores, y flexibilidad, facilidad para la rápida actuación de los agentes ante la aparición de un deseo de compra y venta. ¿Ok? Tipo de mercado financiero: está el mercado monetario y el mercado de capitales. El mercado monetario se intercambia activos financieros de corto plazo y el mercado de capitales se intercambia activos financieros de largo plazo. ¿Sí? Pero adicionalmente a esto existen otra gran cantidad de mercados financieros. Está el de commodities, que es el de materias primas, principalmente. Ahí es donde está el oro, el cobre, el petróleo. Están también los financieros en diferentes países. Están los índices de las bolsas. Están los granos. Está una gran cantidad de materias primas que se tienen. Inclusive, en los últimos tiempos hay mercados financieros, digo, mercados de commodities que incluyen también el clima, porque es un determinante de la economía también. En un momento dado, si está nevando, si está lloviendo mucho, todo eso ¿cómo se llama? Se vende, ¿ok? Y digo esto entre comillas porque se vende la aparición de si va a llover, si no va a llover, si va a nevar, si no va a nevar, dependiendo del país, porque eso puede determinar si existe un surplus de algún producto, que, por ejemplo, en Florida, si hay una nevada o hay un viento frío, es lo más probable es que todas las plantaciones de naranjas se vean afectadas y por ende el precio de la naranja va a subir inmediatamente, que el precio de la naranja también está como un commodity. Entonces tú puedes entonces comprar una opción que te permita hacer un seguro o un hedge contra ese mal tiempo, y que tu posición en naranjas que tú tengas en un momento dado esté resguardada. Esto es un poquito más avanzado en finanzas, pero estoy tratando de que vean hacia dónde va todo esto. Está el mercado de divisas, que este es un mercado de verdad, este es un mercado de los bancos. No hay ninguna otra entidad que pueda realmente transar divisas legalmente. ¿Okay? Por eso es que este mercado está regulado, y digo regulado entre comillas también aquí, por el bancos centrales o la superintendencia de los bancos, dependiendo de los países, de cuál sea el caso. En el caso de Panamá es la superintendencia del banco, porque son los bancos los que realmente hacen los canjes de divisas. Y eso tiene su propio mercado, todas las cosas. Hay mercados de derivados, porque el derivado es un activo subyacente de un commodity. Por ejemplo, el commodity, tú vendes el commodity y tú tienes un futuro.
y el derivado va a ser una opción. Y en esa opción, esa opción se deriva del futuro y te permite comprar con un precio, con una prima, vas a comprar esa opción para ejecutar, si lo quieres ejecutar, el futuro en un momento dado. Si no la quieres ejecutar, nada más perdiste la prima. Y se utiliza como un seguro. Pero hay mucha gente que usa esto como especulación. ¿Okay? Pero para allá no vamos. Están los mercados, entonces los mercados organizados, que es donde están las bolsas de valores y están todos supervisados, o están los mercados no organizados, que son lo que en inglés se llaman over the counter, que las transacciones se hacen fuera de mercado, si lo quieres ver así. El mercado al contado, que es el de cash, el spot. Está el mercado de seguros, que también está el mercado interbancario, que es uno de los más grandes, y está ahora el mercado de las cripto, que personalmente a mí no me gusta, pero no lo puedo borrar porque a mí no me guste, sino que existe y ahí está aceptado, además. Y los mercados financieros, ¿quiénes son los mercados financieros? Entonces estamos hablando de que están formados por todas las personas que intercambian activos financieros, ya que cuando pensamos en un mercado a nadie le viene a la cabeza un lugar vacío. Otrora, bueno, en los tiempos de antes, estos mercados financieros eran tangibles, eran tocables. Tú tenías que ir a un lugar para poder transar en ese mercado. Ya no es así. Entonces eso de que el lugar vacío ya no es que esté vacío per se, pero es un lugar virtual donde tú puedes acceder a través de tu computadora a comprar cosas en un momento dado, comprar y vender. Y lo pones ahí la orden, o pones la orden de compra o la pones de venta y ahí ya se va a ejecutar cuando exista un comprador o un vendedor, dependiendo de qué es lo que vas a hacer tú. No vamos a hablar de la historia de la banca porque eso no es lo que es esta clase, pero la historia de la banca es, digamos, que el antecedente del mercado de valores. El mercado de valores nace realmente en Holanda, aunque ustedes no lo crean, y es la primera vez que se ve la venta de una acción es en Holanda, cuando la Compañía de las Indias Orientales empieza a vender sus acciones porque necesitaba dinero para ir a el Oriente para comprar sus especies y traerlas para acá, para Europa. Y ellos tenían que pasar por el estrecho, pues digo, por el Cabo de Hornos para poder entonces irse hasta Oriente, comprar su cosa y regresar. Es un viaje de varios meses y que había que fondearlo para que la gente trajera las especies, ¿no? Y las vendieran acá en Europa. Y de ahí marcaron los errores. Primero vinieron las primeras bolsas, bolsas que han funcionado, bolsas que no han funcionado, bolsas que ya se volvieron que no son nada de lo que eran anteriormente. Así que esta historia no es lo que nos interesa aquí, así que nos la estamos saltando rapidito, solamente le di unos datos. Y lo que nos hace es que volvamos a apreciar realmente lo que es el mercado de valores, hacia dónde va este mercado financiero y qué es lo que pretende. Y ahora vamos a ver las historias de las crisis financieras en el mundo, ¿ok? Porque el mercado financiero, hemos visto su gloria, hemos visto las cosas buenas que tiene, pero también tiene cosas que valen la pena que tengamos en cuenta porque también nos golpean en la economía, porque no solamente son crisis financieras, sino que se convierten en crisis económicas profundas. Y aquí vamos a ir a través del tiempo con estas crisis que han sucedido y probablemente aquí sí nos demoremos un poquito más para entender y entonces poder redondear todo esto que hemos hablado de los mercados financieros en la economía. Y dice que en 1876 tuvimos una recesión debido al llamado pánico del 1873, que fue una grave crisis financiera que se desencadenó una depresión en Europa y América del Norte que duró hasta 1879. ¿Y por qué dicen América del Norte? Porque acuérdense que Estados Unidos ya estaba independizado en 1776 y ya era, digamos, que eran las 13 colonias, creo que para ese tiempo todavía seguían siendo las 13 colonias, era ya un jugador clave internacional porque
compraba y vendía cosas, ¿no? Para comprar, había un intercambio comercial con Europa. Las causas de esta recesión del 76 son variadas, pero tienen que ver, entre otros factores, con la inflación estadounidense, las inversiones especulativas desenfrenadas, predominantemente en ferrocarriles. Acuérdense que estamos hablando de que todavía no había carros, pero el ferrocarril sí se hizo primero que los carros. La desmonetización de la planta en Alemania, de la plata, perdón, de la plata, no de la planta, de la plata en Alemania y Estados Unidos, y la guerra franco-prusiana de 1870 al 71. O sea, fueron unas grandes cantidades de cosas que llevaron a la recesión de 1876 y que duró hasta el 79, unos 3 años. Imagínense usted una recesión de 3 años. Tienen que, para entender esta recesión, a lo mejor si pasara en este momento esa recesión no fuera nada, o sea, al contrario, porque eran otras circunstancias, eran otros, los mercados eran otros, no había tecnología. Imagínense ustedes de que para que llegara la información de un lugar a otro tenía que pasar mucho tiempo, porque o iban en un barco o iban a caballo. ¿Okay? Esa contracción de 2.1% a nivel global fue importante, pero de nuevo, importante en el tamaño que había para la época, pero importante de acuerdo a lo que nosotros entendemos que puede ser una crisis en este momento, no. Como ven, esta no es una crisis causada por la avaricia de nadie, sino que pareciera ser de que es una crisis que se debió a diferentes factores incontrolables para el ser humano. ¿Okay? La inflación estadounidense en 1873, por allá, las inversiones especulativas desenfrenadas, predominantemente en ferrocarriles, otra crisis así como la de .com o como la del 2008, digamos, pero inversiones especulativas desenfrenadas en ferrocarriles. ¿Por qué en ferrocarriles? Porque eso era la tecnología de la época. Acuérdense que el ferrocarril de Panamá de 1800, que fue terminado en 1855, unos 24 años antes, al principio era un ferrocarril de ¿qué? De 80 kilómetros nada más, mientras que los ferrocarriles en Europa y América del Norte eran de mucho alcance. En Estados Unidos probablemente ese era el ferrocarril que iba a cruzar del este al oeste, pasando por donde estaban todos los indios y esos eran lugares que todavía no habían sido colonizados ni traídos a la civilización y que realmente eran peligrosos porque los indios eran muy celosos de su territorio y si tú pasabas por ahí lo más probable es que no ibas a salir de ahí. Así que digamos que esta crisis de esa época, que probablemente es la primera han habido otras anteriores, pero como no ha habido récord de ella tan profundo, probablemente esta sea la principal y la primera. Hubo una contracción en 1885 directamente relacionada con la recesión estadounidense que fue desde el 82 al 85. Y fíjense que esta recesión viene después de la recesión del 76 al 79. O sea, no pasaron del 79 al 82 3 años para que inmediatamente viniera otra recesión de 3 años más. O sea que Estados Unidos se la pasó de recesión en recesión para antes de 1900, lo cual es interesante, ¿no? Esta de recesión de 38 meses fue la tercera recesión más grande en Estados Unidos después de la Gran Depresión del 1929 y la Gran Depresión del 73, porque una cosa es depresión y otra cosa es crisis, son cosas diferentes. Dentro de una crisis puede haber una depresión, pero no necesariamente viceversa, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. Hay crisis que no son depresiones, punto. En mayo del 84, el colapso de una correduría Grandy Ward causó un desplome generalizado en el mercado de valores del país, afectando severamente la economía estadounidense. Entonces, esta sí no necesariamente fue una recesión, digamos que de variables macroeconómicas, sino que esta es el colapso de un broker, Granny Ward, de esa época, que lo más probable es que fuera grande, y que afectó el mercado de valores de Estados Unidos.
Viene otra crisis en el 93, una depresión económica severa en Estados Unidos que terminó en 1897, afectando profundamente a todos los sectores de la economía y desencadenando problemas políticos. Por primera vez el nivel de desempleo en Estados Unidos superó el 10% durante más de media década. Vale la pena recordar que el periodo que duró desde el 73 al 79 o 1896, dependiendo de la métrica utilizada, fue apodado en el momento como la Gran Depresión y mantuvo ese nombre hasta la Gran Depresión de 1930 y afectó particularmente a Europa y Estados Unidos. Entonces, volvemos al mismo tema del 76 al 79, 82, 85 y vuelve otra del 93 al 97, lo cual te indica que todavía Estados Unidos no estaba aplomado del todo. Si nos volcamos al tiempo, cuando termina esta recesión en el 97, 5 años antes del tratado Rand-Hay, que fue de 1902, más o menos, estamos hablando que pasaron solamente 5 años y Estados Unidos estaba ya con ganas de construir el canal de Panamá. Lo que pasa es que Colombia en el Congreso de Colombia no lo vieron de esa manera y dijeron no van a construir nada por aquí. Después de que habían aprobado a los franceses que lo hicieran y los franceses fueron un fiasco en el 80. ¿Ok? Y ahora viene el pánico de 1907, que fue la primera crisis financiera mundial del siglo XX, solo superada en gravedad por la depresión del 30. Esta recesión creó un importante legado, ya que estimuló el movimiento de reforma monetaria que condujo al establecimiento de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense. Aquí me vale la pena que yo les eche un poquito de cuento. Ya se habían hecho 2 intentos de Banco Central en Estados Unidos, el First National Bank of the United States y después el Second National Bank of the United States, ambos por allá por antes de 1800, o por ahí cerquita, y los dos no sirvieron para nada y luego de ahí en adelante los bancos en Estados Unidos se mantuvieron andando sin banco central. ¿Okay? Interesante todo esto, hasta que llegó este pánico del 7 y este es el preámbulo a lo que eventualmente se llamó el FED, que creo que se funda en 1913. Aun cuando se funda en 1913, y creo que vamos a ver un par de referencias anteriormente, sobre todo cuando lleguemos a la depresión del 30, el FED es reestructurado después de la depresión de 1930, porque se cree que el FED fue uno de los grandes culpables de esa depresión. Los economistas argumentan que las reacciones del pánico del 97 cambiaron la forma en que los banqueros de Nueva York percibieron la importancia de un banco central, porque el pánico se instaló principalmente entre compañías fiduciarias e instituciones que competían con los bancos por los depósitos. Tenemos que recordar una cosa, el que en esos tiempos el que era rico tenía bastante dinero, y ese dinero entonces, digamos que los banqueros no creían en que necesitaban a nadie que los ayudara con nada. Ellos podían solo, ellos eran suficientemente ricos. De hecho, aquí en Panamá hubo un par de familias que eran lo suficientemente ricas para avalar el país en esos tiempos, al principio del siglo. Ya después eso es prácticamente imposible. Pero llegaron a tener tanto poder económico en ese tiempo que avalaban las transacciones, podían avalar las transacciones del país. Entonces llegamos al 14. La recesión del 14 coincide con el comienzo de la Primera Guerra Mundial y aquí entran dos eventos en particular y que tienen mucho que ver por las guerras mundiales, todas las guerras mundiales. Tú puedes creer que tienen son solamente políticas, pero no necesariamente eso es cierto, porque todas nacen de algún tipo de necesidad económica que tengas en un momento dado. Todas, sin excepciones. En unas se ven más que en otras, pero definitivamente la economía siempre tiene mucho que ver con las guerras mundiales. Esta contracción, aunque severa, fue eclipsada y olvidada por otra crisis, la diplomática, que causó el primer conflicto global de la historia. Las inversiones, teniendo que no se pagarían sus deudas, retiraron acciones y bonos en una carrera por dinero, lo que en ese momento significaba una carrera por el oro. La Bolsa de Londres reaccionó y cerró el 31 de julio, permaneciendo así durante 5 meses. El mercado bursátil de Estados Unidos también cerró el mismo día y estuvo sin operaciones 4 meses. Imagínense ustedes eso, qué tan fuertes eran las
operaciones de ambas bolsas que tuvieron que cerrar durante gran cantidad de tiempo y durante gran cantidad de tiempo la economía obviamente se estancó prácticamente. Entonces, pero lo interesante de todo esto es que las bolsas en esos tiempos y todavía en estos tiempos están limitadas a cierto grupo de personas que tiene cierta liquidez que les permite a ellos entrar a invertir en bonos o acciones de empresas grandes, porque no son pequeñas, grandes que también son pocas y que tienen necesidades. ¿Okay? Y que ya se desencantaron con el sistema bancario y pasan al mercado de valores. ¿Okay? Entonces, esta fue una contracción del 6.7%, la del 8 fue del 3%, la del 93 fue de 8%. Interesantes son estas contracciones. Esta del 14 fue grande, 6.7. Y de ahí entramos a una contracción justo después de la Primera Guerra Mundial, que es la del 17 al 21, cuando el mundo todavía estaba recuperando el daño causado por la confrontación. Las secuelas de la guerra, que incluyen inmovilización, inflación, desmovilización de tropas, falta de puestos de trabajo, endeudamiento, dislocamiento financiero, entre otras, condujeron a una recesión que se inició en el 20 y que no se superó hasta el 24. Dificultad en la reconversión de la economía bélica de paz a desajustes entre oferta y demanda. A mí de esta guerra, de la Primera Guerra Mundial, a mí me causa impresión muchas cosas. Uno, que fue una guerra como de todos contra todos. Ahí estaban, realmente se disparaban unos a otros y tú no entiendes el tema de la guerra. Lo otro que yo no entiendo es que ahí nadie supo nunca quién fue el ganador de esa guerra, pero agarraron un solo chivo expiatorio que fue Alemania, que fue el único que perdió la guerra. Y cuando se firma el Tratado de Versalles, es el único que tiene que pagarle a todo el mundo dinero porque era el único culpable de la guerra, de cosas que no era del todo cierta. Entonces, a mí esa guerra, en particular, nunca la entendí como tal. Nunca entendí el hecho de que no hubiera un lado contra otro, sino que fueran todos contra todos, y mucho menos entendí el final de la misma. ¿Ok? Y el final de la misma trae como consecuencia el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Porque un pueblo avasallado como el alemán era el caldo de cultivo por una persona como Hitler, que eventualmente se iba a convertir en el Führer de Alemania, y de ahí en adelante todo es historia de lo que pasó después. De esta crisis del 17 al 21 alimentaron las crisis dos problemas fundamentales: el de las deudas contraídas durante la contienda y el de las reparaciones de guerra que Alemania estaba obligada a pagar a los vendedores a través del Tratado de Versalles, que era lo que les estaba explicando yo. Alemania, acuérdense que a pesar eh, de que era, digamos, un país más de Europa, era un país que movía. O sea, siempre ha sido un país importante en Europa. No tenía la importancia que tiene Alemania ahora, pero tenía cierta importancia en la misma. Y hacerle a Alemania lo que le hicieron, mientras que los otros se quedaron tranquilos, causó mucho escozor en Europa durante mucho tiempo. Después viene la contracción de 1930 a 1932, que trajo una contracción del 17.6%, y esta es la Gran Depresión. Dice, considerada la peor recesión económica del sistema capitalista del siglo XX, la Gran Depresión, también conocida como la crisis del 29, comenzó ese año con el colapso de la Bolsa de Nueva York. Varios países del mundo sufrieron los efectos devastadores de este cataclismo financiero. El 24 de octubre del 29 se considera su principal punto de referencia porque ese día los precios de las acciones en la bolsa de Nueva York se desplomaron dramáticamente. El colapso del mercado de valores se conoció como Jueves Negro. Miles de accionistas lo perdieron todo de la noche a la mañana. Este colapso aceleró drásticamente los efectos de la recesión existente, causando el cierre de empresas e industrias y forzando a despidos masivos. Imagínense ustedes lo importante que fue esa depresión que Estados Unidos se mantuvo durante varios años, probablemente justo hasta antes de que empezara la guerra, en un tema de que había mucha gente sin casas,
de que la gente que tenía casas a lo mejor no tenía ni qué comer y tenían que buscarse la forma de cómo y estar pendientes de que los que no tuvieran casa no les llegaran a ellos porque no tenían cómo defenderse ni qué darles ni nada porque todo el mundo era pobre. De hecho, todo el mundo era pobre en ese momento. Había gente que nada más tenía un carrito y con ese carrito se movían para todos lados. Había gente que no tenía carrito y tenía que caminar por todo Estados Unidos tratando de ver el mejor lugar donde pudieran conseguir algo de comer, algo de trabajo o donde quedarse. Entonces fue muy triste ese momento. Y también fue cuando estamos hablando de una guerra que empieza en el 37 y estamos hablando del 30 al 32, estamos hablando de muy poquitos años como para que una economía se recupere. ¿Ok? Y luego la recesión comenzó en 1938, una recesión que comienza en el 37 durante la recuperación de la Gran Depresión. La Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, esta contracción que ocurrió entre mayo del 37 y junio del 38 fue la tercera peor recesión del país durante el siglo XX. El PIB real cayó un 10%, el desempleo que había disminuido considerablemente del 33 alcanzó el 20%, y la producción industrial se contrajo 32%. Miren ustedes, estas son cifras mayores. Las posibles causas de esta recesión fueron una contracción de la oferta monetaria causada por las políticas de la Reserva Federal y del Departamento del Tesoro y las políticas fiscales contractivas, que incluyen la reducción del gasto público y el aumento de la recaudación fiscal a través de ingresos por impuestos a los ciudadanos. O sea, fíjense todo lo que pasó. La oferta monetaria hubo una contracción, es decir, que no había liquidez en el mercado, porque la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro habían desarrollado unas políticas monetarias contrarias a lo que el mercado necesitaba en ese momento. No solo eso, sino que la política fiscal incluye una reducción del gasto público, por ende, el gobierno no estaba moviendo lo que tenía que mover dentro de la economía y el aumento de la recaudación fiscal, es decir, que subieron los impuestos. No había trabajo, suben los impuestos, no hay liquidez, o sea, tú mismo te tiraste la soga al cuello, ¿okay? Y de ahí a la contracción del 38. Y después, entonces, tenemos una recesión causada por el cierre de la Segunda Guerra Mundial. Del 45 al 46 tenemos una recesión, ¿ok? Que pasa más o menos las mismas cosas que pasaron durante la Primera Guerra Mundial, porque estaba pasando una economía de guerra a una economía de paz. Por ende, tenías que volver a reconvertir toda la producción bélica a producción de paz, ¿ok? Y eso te toma tiempo. Así que esas fueron las cosas. El conflicto que involucró más de 70 países causó daños drásticos a la economía mundial, particularmente en Europa y Estados Unidos y Japón, porque dejan a Japón por fuera, pero Japón fue el otro país donde el escenario bélico se llevó a cabo, incluyendo la destrucción parcial de muchas ciudades de Japón y la destrucción total de Hiroshima y Nagasaki, que fue donde cayó la bomba atómica en Japón. Y en Europa, los constantes bombardeos tanto de la Luftwaffe alemana como de los aliados cuando trataron de tomar de vuelta Europa, causaron daños enormes a ciudades milenarias de Europa, ¿okay? Que se pudieron reconstruir de alguna manera gracias a que se hizo el Plan Marshall, que en 1947 el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, George Marshall, pedía un plan integral de reconstrucción de Europa cuya economía estaba muy deteriorada. ¿Por qué pedía él esa reconstrucción de Europa? Porque necesitaban un aliado y su aliado natural era Europa, porque sin ese aliado ellos sabían que la economía estadounidense no se iba a recuperar. Japón destruido y Europa destruida, había que hacer algo. Y Marshall hizo muy bien, mira, vamos a apostarle a estos dos que sabemos que se van a reconstruir y van a hacer, y después nos vamos a poder crear un mercado de las tres áreas y vamos a poder hacer. China no era era comunista, Rusia era comunista, entonces eran dos bloques con enorme cantidad de gente, pero totalmente separados del mundo occidental y que no se podía hacer nada. Los otros países de Latinoamérica todavía, la única que estaba todavía bien era Argentina, había uno que otro país bien, pero eso no era suficiente para Estados Unidos.
Un año más tarde, o sea, en el 48, el Congreso aprobó un plan de cooperación en la que se destinó una ayuda económica de 12.000 millones para la reconstrucción del continente. O sea, 12.000 millones en esa época pueden ser como 100.000 a lo mejor ahora. A lo mejor me estoy quedando corto. El plan Marshall reflotó la economía europea, especialmente la de las grandes potencias, Reino Unido, Francia, Alemania Occidental, y fortaleció la relación comercial política con Estados Unidos. Luego tenemos la siguiente crisis que nos toma hasta 1972. Pero eso tiene un preámbulo. Estados Unidos entra en dos guerras innecesarias, una de Corea y después la guerra de Vietnam, que fue todavía peor. La de Corea era, obviamente, para tratar de impedir el avance del comunismo hacia Corea del Sur, digo, hacia Corea, pero no pudo hacer nada, se dividieron la Corea en Corea del Norte y Corea del Sur y pelearon en esta guerra que todavía se pelea, aunque sea nada más viéndose de lejitos en la zona desmilitarizada. Pero la de Vietnam eh, otra guerra ideológica, obviamente para mantener vivo la presencia de Estados Unidos en el sudeste asiático y que no entrara el comunismo más, pero fue una guerra totalmente diferente para ellos. Fue una guerra en, en, en una jungla en la cual Estados Unidos no estaba acostumbrado a pelear. Y obviamente trataron de duplicar esta jungla aquí en Panamá, pero no fue suficiente porque el Vietcong trabajaba con túneles dentro de la tierra o en montaña. Entonces esos túneles les salían por cualquier lado, ¿cómo se llama? La fuerza de Vietcong y los aniquilaban. Entonces fue una guerra muy, muy dispareja. Estados Unidos trató de bombardear esos túneles utilizando químicos y bombas y todo, pero no, aún así Estados Unidos perdió, se tuvo que ir con la cola entre las piernas y salir de Vietnam del Sur, tratando de no dejar ningún soldado atrás, pero sí se quedaron unos cuantos, sí se quedaron esposas de soldados allá, sacaron a una, no dejaron, fue bien diferente. Pero este tema, este preámbulo de Vietnam, le causó a Estados Unidos grandes problemas con la deuda. Tuvieron que endeudarse más de lo necesario, cosa que no esperaban. O sea, porque ningún presidente se esperó que iban a tener este tipo de endeudamiento causado por una guerra que realmente les causó también problemas dentro de los Estados Unidos. Entonces, pero veamos qué era lo que tenemos acá. Dice, a través de los acuerdos de Bretton Woods se buscaba impulsar la cooperación monetaria, fomentar el comercio internacional, lograr la estabilidad monetaria y proporcionar confianza al tiempo que se proporcionaban recursos para aquellos países que tuvieran problemas. Eso fue el plan Marshall, pero al mismo tiempo ya se había reestructurado el FED, así que Estados Unidos estaba manejándose con el FED tal cual como lo tenemos ahora y que realmente, a pesar de que han cometido errores a través del tiempo, no necesariamente ningún error nos ha llevado a ningún colapso como en 1930. Pero con Bretton Woods se trataba de que la economía mundial volviera a andar y Bretton Woods, entre otras cosas, además del Plan Marshall, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, también se creó digamos que se potenció el General Agreement on Trade and Tariffs, que es el antecedente de la Organización Mundial del Comercio que se vino a dar en 1995, por allá, y que permitió el intercambio comercial con medio de, digamos que unas aranceles que fueran más o menos aceptables. No eran los mejores, pero digamos que eran aceptables entre uno y otro, pero eran muy sui generis. ¿Okay? Así que Bretton Woods empieza todo este cambio a nivel mundial que hizo que en los 50 Estados Unidos creciera bárbaramente y se convirtiera en el país donde que todo el mundo quería ser. Con la economía de los Estados Unidos presentando déficit comercial y la guerra de Vietnam vaciando las reservas estadounidenses, que era lo que yo les estaba comentando, se hacía imperativo romper con los acuerdos de Bretton Woods.
Pero Bretton Woods, se me olvidó comentarles que había, de todos los acuerdos que se hicieron, hubo uno que era el patrón oro. El patrón oro les decía que todas las monedas tenían que estar garantizadas con su valor en oro, el valor monetario, o sea que basado en el valor de oro que tú tuvieras era que se basaba la tasa de cambio de tu moneda. ¿Okay? Así que tú tenías que tratar de mantener tus reservas en oro de manera tal de que no perder valor. Pero Estados Unidos iba perdiendo valor poco a poco, ese oro no alcanzaba, Estados Unidos había tenido que imprimir más billetes y por ende Estados Unidos estaba deteriorando el precio de su dólar y Nixon toma la decisión de que, ¿sabes qué? Me voy a salir del patrón. ¿Okay? Él toma tres grandes medidas que fueron suspender la convertibilidad del oro del dólar, el establecimiento del arancel del 10% a las importaciones y una disminución de la ayuda externa en un 10%. O sea, son dos cosas adicionales. O sea, la convertibilidad del oro al dólar ya se la voy a explicar, pero el establecimiento del 10% de las importaciones era porque Estados Unidos prácticamente no tenía aranceles, prácticamente permitía que todo el mundo les importara a ellos porque todo lo que realmente ellos exportaban las cosas, porque todo lo que hacían estaba muy bien hecho. Todavía no habían, los japoneses no habían empezado a hacer las cosas, ni los coreanos habían empezado a hacer las cosas, ni los chinos, o sea que realmente el exportador por excelencia era Estados Unidos. Otra cosa de Europa, pero entonces y lo otro que ellos seguían ayudando a mucha gente, no como ahora, que ayudan mucho más, pero trataron de recortar la ayuda externa en un 10%, que para el momento era... ¿Cómo agarras este tema de la convertibilidad? La convertibilidad, entonces ellos dijeron, se fueron a donde los árabes, va el secretario de Estado que era Henry Kissinger, se va a todos los países árabes y le dice, miren, de ahora en adelante nosotros queremos que ustedes trancen toda la venta de petróleo en dólares de Estados Unidos. No, que no. Ven acá, si no lo hacen, nosotros vamos a meterle más plata a Israel y esta guerra que tienen ustedes con Israel la vamos a ganar nosotros. Mientras tanto, nosotros podemos mantener a Israel controlado si ustedes nos ayudan a nosotros. Si ustedes nos ayudan, nosotros los ayudamos. Entonces, eso fue lo que pasó, que se empezó a transar todo el petróleo en dólares. Eso le dio a Estados Unidos esa ventaja que necesitaba para poder tener una demanda del dólar que todavía persiste. Estados Unidos está más endeudado que nunca, sin embargo, porque el dólar tiene los niveles que tiene todavía, porque todo el mundo quiere tenerlo. Hasta ahora que se salió Trump con la suya del tema de los aranceles, que ahora no sabe qué hacer, que el dólar ha perdido terreno, que ahora el índice del dólar está por debajo de 1, lo cual implica que el dólar está perdiendo valor. Todo durante alguna que otra instancia han tenido el valor del dólar eh, por encima de 1, siempre han estado bien. Así que eso le permitió a Nixon de salirse del patrón oro y todo el mundo siguió a Estados Unidos después de saliéndose del patrón oro y ahora las monedas se transan entre los bancos, entre los países, por medio de oferta y demanda. Tan sencillo como eso. ¿Okay? Luego, para esa misma época, viene algo interesante. Ya para el 68 creo que se había hecho este cartel que se llamó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y con la OPEP se crea este cartel poderoso donde se pusieron de acuerdo en la cantidad de producción de petróleo que iban a tener de manera tal de que ellos pudieran controlar el precio del barril de petróleo porque anteriormente el precio del barril de petróleo estaba muy bajito. Calculo que estaba como $8 el barril de petróleo y cuando entra la OPEP el barril de petróleo sube a 20. Es un cambio fundamental. Entonces, ¿qué pasó? La razón inmediata que determinó el nacimiento de la OPEP fue la reducción unilateral de los precios cotizados del petróleo llevada a cabo por las empresas petroleras entre el 59 y 60. Claro, porque como los países no eran los que invertían para sacar el petróleo, sino que eran las empresas petroleras, ellas eran las que tenían el sartén por el mango. Después,
los países, especialmente los árabes, Venezuela y Ecuador, que creo que fueron los primeros que estaban ahí metidos, dijeron, no, 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 de ahora en adelante nosotros somos los que vamos a mandar en esto. Pero entonces, ¿qué pasa? En el 73 se creó una crisis energética también conocida como la crisis del petróleo del 73-74, donde se llevó a cabo un periodo de precios de la energía por las nubes y escasez de combustible como resultado de un embargo por parte de las naciones árabes productoras de petróleo en respuesta del apoyo de Estados Unidos a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Entonces, ¿qué había pasado en Yom Kippur? Creo que fue en el 60, no me acuerdo. La verdad que 72, por ahí no nunca cuando fue Yom Kippur, porque no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue por ahí. Y después de que Estados Unidos apoya esta guerra de Yom Kippur, los árabes salen en respuesta y le dicen, ¿sabes qué? No, ahí vamos a embargar, no te vamos a mandar, no vamos a producir petróleo porque ustedes nos están jodiendo. Fuera de que le habían dicho que no los iban que necesitaban que a Estados Unidos los apoyara con el tema del dólar, con el que nace el petrodólar. Estos tipos se le fueron ¿cómo se llama? A encontrar a los países árabes y los países árabes le hacen su... yo, un momentito, mientras que busco guerra y y aquí está. A ver, y que también se conoce como la guerra de Ramadán, en 1973. Entre el 6 y el 25 de octubre, entre Israel y una coalición de estados árabes liderizada por Egipto y Siria. La guerra, la pelea fue en la península de Sinaí y en las montañas de Golán, territorios ocupados por Israel en 1967, que había sido otra guerra. ¿Okay? Entonces, luego de Yom Kippur, los árabes se ponen bravos. ¿Okay? No hacen su boicot a todo el mundo. Estados Unidos se queda sin petróleo durante un par de semanas y eso le causa a Estados Unidos unos graves problemas porque tenían poco, porque ellos siempre tienen petróleo, pero no suficiente para todo el país, así que tenía que estar racionado el petróleo. Entonces, cuando racionas el petróleo, te creas esta fila y pareces un país tercermundista porque no tenían petróleo. Durante este periodo, el precio del barril de petróleo casi se cuadruplicó en menos de un año. El embargo se levantó a principios del 74, pero la conmoción económica que causó se considera precursora de las rápidas presiones inflacionarias y la estanflación experimentadas más tarde en el decenio del 70. El embargo petrolero del 73 fue solo uno de los muchos factores que complicaron la situación y llevaron una década de alta inflación y estanflación en Estados Unidos durante los 70. Este fue un periodo bien raro en Estados Unidos. El 60 había sido un periodo de una guerra sin sentido que causó también que los pelados de esa época se rebelaran contra el Estado porque no querían ir a pelear en esa guerra ni querían ir a morirse porque tú no vas a pelear porque tengo que ir a pelear. Pues. Y los que no querían salían huyendo, se iban a México, se iban a Canadá. Los que se quedaban peleando. Vino el movimiento hippie que de la época, vino realmente la primera vez en donde se empezó a consumir droga, pero la marihuana era una droga que se consumía muchísimo, pero luego vino una sintética que era el LSD, que es como la que tenemos ahora, la sintética, y esa era la que no mataba gente, pero sí las ponía bien locas en esos tiempos. Entonces en los 70 vino como que un coletazo de eso que pasó en el 60 y el hecho de haberse endeudado tanto los Estados Unidos, de que pasaran estas cosas con el petróleo, Estados Unidos por primera vez su industria automotriz se vio relegada porque Estados Unidos nada más que hacía carros grandes porque el precio del petróleo era bien barato, nadie veía la necesidad de
hacer carros pequeños porque lo que gastara el precio del combustible era bien bajito. Cuando empiezan a subir los precios del petróleo, esos barcos grandes que navegaban en las diferentes carreteras, ya era bien costoso tener uno de esos carros, pero Estados Unidos no arregló su industria, pero los japoneses sí empezaron, los japoneses empezaron con Toyota, Datsun, Nissan y todas estas marcas de carros pequeños que luego entonces se copiaron en Corea, y luego entonces empezaron a llegar a Estados Unidos. Estados Unidos se vio inundado por todos estos carros pequeños y los cuatro grandes de Detroit se vieron en la necesidad de cambiar sus carros a carros más pequeños, ¿okay? Para poder competir, porque no todo el mundo podía comprar no todo el mundo podía pagar la gasolina, porque realmente eso es lo que pasaba. Así que eso es como que el resumen del 70. Luego del 73 al 75 vino una recesión con un periodo de estancamiento económico en gran parte del mundo occidental que puso fin al auge económico que siguió la Segunda Guerra Mundial. O sea, desde el 50 para adelante habían pasado unos 25 años de grandes avances tecnológicos entre comillas, y económicos en el mundo, económico y financieros en el mundo, pero que ya en los 70 ya iban decayendo. A diferencia de las recesiones anteriores, fue la estanflación, es decir, una combinación de recesión y alta inflación. Entre sus causas principales se encontraban la crisis, porque es que cuando tú tienes recesión es que la economía se está echando para atrás y generalmente cuando hay recesión los precios bajan. No, en este caso no pasó esto, sino que hubo recesión, la economía se cayó, pero con alta inflación los precios empezaron a subir. O sea que no había plata para comprarlo y todo subió de precio. Ese es la estanflación. Esta es la primera vez que se utilizaba ese concepto económico a nivel mundial. Entre sus causas principales se encontraban la crisis del petróleo del 73, el colapso del sistema de la gestión económica internacional de Bretton Woods con el llamado Nixon Shock, una serie de medidas adoptadas por el presidente Nixon que incluía terminar literalmente con la convertibilidad. O sea, yo no creo que la convertibilidad del oro haya sido del todo mala. Probablemente hayan sido las circunstancias y la maleantería que hizo Nixon para terminarla, es lo que, porque tarde o temprano se iba a terminar. Eso teníamos que pasar a oferta y demanda, que es lo que realmente manda en el mundo de los precios. La recesión de principios del 80, esta es una contracción del 82, y esto fue con el presidente Ronald Reagan. La recesión del principio del 80 fue una severa crisis económica que afectó en gran parte del mundo desarrollando a fines de los años 70 y principios de los 80. Sus efectos no fueron tan duraderos en Estados Unidos y Japón, pero el alto desempleo continuó afectando a otros países de la OCDE hasta al menos 1985. Sus orígenes se remontan a la crisis del petróleo del 73 y la crisis energética del 70. Y entonces aquí tenemos otra crisis que tiene que ver con John Bonds Insider Trading, ¿ok? Y a mí de los John Bonds que son bonos que tienen alto rendimiento sin ningún tipo de garantía. O sea, son bonos basura. Y aquí les dejo en esta presentación, que creo que se las voy a subir ahora, un detalle específico de qué fue lo que pasó. En los 80 vino el escándalo de las ahorro y crédito. Luego en los 90 los inversionistas pierden 4.4 en el valor de sus inversiones. 2007 al 2009 viene la crisis financiera que vamos a ver más adelante. En el 89 Rudy Giuliani causaron que el mercado colapsara, resultando en la bancarrota de Drexel Burnham, que era un jugador ¿cómo se llama? De John Bonds. En el 2002 vino los dot-com. Todo esto creo que vamos a verlo más adelante. Y aquí tenemos los John Bonds. El rey de los John Bonds era Michael Milken, que cae preso a raíz de los John Bonds, porque estos John Bonds no tenían ningún tipo de garantía, eran un globo. ¿Ok? Y para la misma época
empezó este tema del insider trading, o sea, gente que tenía información muy especial que no la tenía nadie. A raíz de todo esto del insider trading se cambiaron las reglas en Wall Street y el insider trading fue bien protegido y ahora en adelante Iván Boesky fue a la cárcel por este tema también. Para esta misma época de las SANL, o sea, los Savings and Loans, o sea, las ahorros y créditos, la compañía de ahorro y crédito, sobreinvirtieron en bonos corporativos que daban alto rendimiento. Y cuando te dicen alto rendimiento es que tienen alto riesgo, ¿ok? Y también le metieron unas prácticas de mucho riesgo que lo llevaron a un crash en el performance de sus Young Bonds que persistió durante la década hasta los 90. Ese fue un tema muy, 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 muy serio, donde inclusive el presidente Clinton de Estados Unidos, que en ese momento estaba de gobernador de Arkansas, se vio envuelto con algo que pasó allá en Arkansas, con una de Sanel de Arkansas. No, no fue tan grave, pero igual, o sea, eso estaba en el currículum de él. En el 91 vino la recesión de principio de la década de los 90, afectó gran parte del mundo occidental. Se cree que fue causada por la política monetaria restrictiva promulgada por los bancos centrales, principalmente en respuesta a las preocupaciones sobre inflación, la pérdida de la confianza de los consumidores y las empresas. Estos factores fueron el resultado del shock del precio del petróleo en los 90, el final de la Guerra Fría y la posterior caída en el gasto de defensa, la crisis de ahorro, préstamo y caída en la construcción de la oficina como resultado de la sobreconstrucción. Siempre hay sobreconstrucciones en la década de los 80. Aquí viene otra historia. Antes de esta, en este mismo tiempo entró el euro y vino el 9/11. ¿Ok? Y vino también la caída de dos grandes que fueron Enron y WorldCom en Estados Unidos, y que eso llevó esos tres hechos, el euro, el 9/11 y WorldCom y Enron, llevaron que realmente esta recesión de los 90 durara hasta el 92, 90, 80, sí, por ahí 90, 91, 92. ¿Ok? Esa nos golpeó un poquitito a nosotros, que ya veníamos un poquito caídos con el tema perdón, no, miento. El 99, 2000 y 2001 fue esto que les estoy diciendo. Olvídense de lo que les dije. Esto es los 90. Después viene el efecto tequila en el 94, que fue una recesión en México que lo llevó a la depreciación del peso y la hiperinflación. Luego el efecto samba en Brasil, que pasó lo mismo. Y luego el efecto tango en Argentina en el 2001. Pasaron las mismas cosas. Eso hizo que sus bonos cayeran, no hubo pago por un tiempo, pero después ya se recuperaron. Brasil y México se recuperaron bien, Argentina todavía siguió dando tumbos. Luego, a ver, okay, antes de hablar de las .com, bueno, los .com, acuérdense que el Internet entró en el 95 y con eso todo el mundo empezó a ver, oye, ¿qué hago con esto de Internet? ¿Y para qué sirve esto? ¿Y para qué sirve lo otro? Entonces, cuando se dieron cuenta de que ahora podían poner toda la información de las compañías en una página de Internet, en una página web, se decidieron a hacer páginas web. Pero hubo unos vivos que empezaron a vender esas páginas web como si fueran compañías de verdad. Y entonces, oye, invierte en esta .com, que es como lo máximo, que es como si estuvieras vendiéndoles una fintech, por así decirlo, que nunca ha funcionado y se la estás vendiendo a alguien porque dice, hey, te estoy vendiendo esto. Bueno, todo esa bulla que se formó hizo que al final todas esas empresas que se habían disque creado para que iban a producir, no produjeron nada y no produjeron ningún tipo de ingresos y esa plata se perdió. Así que eso fue la .com, lo que pasó en ese tiempo. Y luego entonces ya viene el otro cuento que le estaba echando. En el 99 viene la introducción del euro. Por fin la Unión Europea se pone de acuerdo y sacaron su propia moneda. Luego en el 2001 viene el primer ataque en suelo de Estados Unidos contra Estados Unidos, porque ni siquiera en la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo nada por el estilo, porque Hawái queda muy lejos. O sea,
los gringos no sintieron eso realmente porque no estaba muy lejos de Estados Unidos. Hawái queda, pero a miles de millas de Estados Unidos. Eso no se ve ni nada por el estilo. Así que bueno, este, este fue otro tema, causó Nueva York y Nueva York cerró durante un tiempo y realmente afectó la psiquis de New York durante mucho tiempo. O sea, no fue nada así. Y luego en el 2002, eh, eh, Enron y WorldCom se van a la quiebra en los mercados y causan una de las quiebras más importantes en empresas privadas en los Estados Unidos, que fue horrible. Ese fue otro tema. Después vino, a raíz de esas quiebras, vino una ley que se llama Sarbanes-Oxley, que creó, básicamente lo que hace es que le da mucha más importancia a la profesión de contadores y ahora se le da mucho más énfasis a eso. Luego, para esta misma época, hubo un aumento del barril de petróleo. Eso fue el otro efecto que hubo en los 90. ¿Okay? Aquí vemos cómo el barril de petróleo sube y baja a través del tiempo. ¿Okay? Luego entonces viene la crisis que más grande que hemos visto en el siglo XXI, que fue la del 2008, que surgió en el 2008 y reventó realmente en el 2009 con una contracción del 2.9%. Aquí en Panamá no nos afectó de esa manera, pero sí no crecimos tanto. Creo que veníamos creciendo arriba del 6% durante los años anteriores y ese año crecimos 3 nada más. Pero pasamos, o sea, Panamá pasó y el sistema financiero panameño pasó muy bien y nos entraba plata de afuera durante mucho tiempo y bueno, en fin. Y ahora entonces con la pandemia vino esta sí no tiene nada que ver ni con finanzas, con economía, porque fue una pandemia. Entonces esta pandemia que nunca se había visto, porque ni siquiera la de 1918, la fiebre española había tenido efectos a nivel mundial. Esta sí tuvo efectos a nivel mundial y a nivel económico, porque tuvimos que cerrar, muchos países se cerraron durante mucho tiempo. Sobre todo Panamá se cerró sobre 6 meses, fue una locura que no pudiéramos trabajar y no pudiéramos hacer nada por 6 meses y eso nos causó un tema de que todavía hay empresas que no se han logrado recuperar de la pandemia. Así que bueno, esto era lo que les quería comentar y con esto cerramos la clase. Espero que puedan, eh, eh, que hayan entendido un poquito lo que quisimos hacer con esta clase de una aplicación de la economía para que vieran cómo ciertas cosas de la economía se entienden mejor con aplicaciones. Eh, lo que he leído hasta ahora, digamos que tienen una idea bastante buena de las tareas, sobre todo de las tareas que les estaba haciendo, pero no de las gráficas. Algunos se los olvidó hacer las gráficas, otros no sabían cómo hacerlas y era sumamente fácil nada más que copiar la gráfica adecuada de lo que salía en el libro. Pero bueno, solamente les queda entregar el trabajo final y estamos listos. El trabajo final es un trabajo final muy interesante. Ya no lo voy a cambiar, pude haber cambiado algo de los aranceles, de cuál era el efecto de los aranceles en Estados Unidos y a nivel mundial, ahora que Trump ha hecho todo lo que ha hecho y echa para atrás y echa para adelante, pero ya estaba comprometido con el del cobre en Panamá y que se ha puesto de moda también porque el presidente acaba de hablar hoy jueves específicamente de que lo va a hacer a través de un contrato directo con alguna empresa. Me imagino que en primera instancia tiene a First Quantum, pero yo personalmente no lo veo así. Yo veo First Quantum que no tiene la capacidad financiera necesaria para hacer este proyecto, pero bueno, lo importante es hacer el proyecto, un proyecto que representa una muy buena cantidad de dinero, probablemente en ingresos iguales a los de ingresos de venta, iguales o hasta superiores a lo que pudiera representar el Canal de Panamá con una mina. Imagínense si realmente se hacen las 3 minas que hay en Panamá que están ya probadas de que tienen una cantidad enorme de cobre. Y la ganancia que representa a Panamá, que pudiera ser hasta un poquito mayor que lo que representaría el Canal de Panamá. Así que bueno, ahí se las dejo. Espero que me hagan un buen trabajo final
Ya saben que me pueden contactar, hay un grupo, me pueden contactar y preguntar cualquier cosa y yo voy a terminar de corregir para ya subirle la nota y nada más esperar a que hagan su trabajo final. Bueno, muchachos, ha sido un placer para mí haberles dictado esta clase, aunque haya sido de manera virtual asincrónica. Me hubiese gustado que participaran en las grabaciones de la misma, pero bueno, así se dio. Así que bueno, a lo mejor nos seguiremos viendo. Chao, saludos.